cordial saludo para todos y qué bueno que nuevamente están conectados con la información y el seminario que estamos compartiendo a través de Continental, Escuela de Negocios. Nuevamente gracias por la invitación y nuevamente es un privilegio poder compartir un poco de mi experiencia y mi investigación. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que no siempre comprendí en mi vida. Hubo muchos años en los cuales tenía ideas un poco distorsionadas acerca de lo que es una crisis, acerca de lo que es la riqueza, acerca de lo que es el dinero. Y la idea de la sesión de hoy es que empecemos a cuestionar esos pensamientos o esas ideas que tenemos de nuestra cabeza, que nos han llevado a pensar de X o Y manera. Y tal vez empecemos a considerar la posibilidad de reprogramar nuestro cerebro, de reprogramar nuestra filosofía, si lo podemos llamar de esa manera, para pensar de otra manera. Hoy lo invito a que pues, tome un ratito y se prepare un café, busque un lugar cómodo, eh, tome su libreta, haga sus apuntes y se tome un buen café. En fin, siéntase a gusto en la comodidad de su casa. Y quiero empezar haciendo una reflexión al respecto. Todos los que en este momento están conectados son ricos. Si usted en este momento no se considera rico, creo que debe repensar los motivos por los cuales eso pasa. Usted tiene un dispositivo electrónico, aún hay personas que no los tienen o que no tienen la capacidad para conectarse a una red como en este caso YouTube. Usted tiene electricidad, usted tiene internet, usted espero que tenga comida en su plato y que se sienta agradecido por eso. O sea, yo creo que es indispensable sentirse afortunado. Yo no sé si usted cree en Dios o no, no importa, no viene el caso y esto no es un tema religioso. A mí me gusta mucho la frase de Carl Sagan, ese gran científico que en mi infancia publicó una serie que se llamaba Cosmos, y en esa serie él planteaba que todos somos polvo de estrellas, que toda la materia en el universo proviene de una explosión. Crea usted en Dios o no, siéntase afortunado de hoy poder experimentar lo que está experimentando, de respirar, de sentir el sol, de tal vez de sentir el agua, en fin, siéntase afortunado. Y eso es fundamental para cualquier empresario, tener una mentalidad de agradecimiento y de abundancia, de verdad. Y no estoy hablando de programación neurolingüística ni nada de eso. Estoy hablando de un sentimiento de gratitud frente a la posibilidad de disfrutar de la vida. Muy bien, quiero que empecemos hoy haciéndonos estas dos preguntas. Usted, ay, está más bueno este café. ¿Usted está haciendo lo que le apasiona o lo que le toca? Cuando yo me hice esta pregunta, literalmente entré en crisis, porque yo me di cuenta de que sí, yo estaba haciendo algunas cosas que me apasionaban, pero para poder hacer esas cosas que me apasionaban tenía que hacer un montón de cosas que no me gustaban. Quienes me conocen, conocen la historia. Quien no me conoce, tal vez algún día compartiendo un café se la cuente. Si usted hoy está haciendo lo que le toca y no lo que le apasiona, cuestiónese por qué. O peor aún, como me pasó en algún momento, me acostumbré a hacer lo que no me gustaba, lo que me tocaba, porque tocaba. ¿Qué más saco? Es decir, en ese momento mi mentalidad no era la adecuada para poder construir. Ojo, y ya tenía una empresa rodando. Entonces, es bien interesante y esos fenómenos me apasionan. ¿Cómo piensa
nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Y la neurociencia nos brinda luces enormes al respecto. Hoy quiero empezar, como es costumbre, con esta frase. Cuando compras algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Este es del expresidente de Uruguay, José Mujica. Y me gusta mucho porque nosotros no hemos hecho esa relación entre el tiempo y el dinero. El dinero, vamos a ver más adelante, de verdad no existe. Lo único que existe es el tiempo. Y si usted hoy tiene 50.000 pesos, ese billete de 50.000 o esos dólares o esos euros que usted tiene, son la representación física del tiempo que alguien invirtió para conseguirlo o de recursos naturales que fueron explotados para convertirlos en dinero. Cuando yo hice esa conexión, cuando alguien que admiro, respeto y alguna vez me dictó a mí un curso de finanzas personales, me hizo esa relación entre tiempo y dinero, yo dije, wow, todo lo que había aprendido se derrumbó. Y ahí fue donde empecé a cuestionar todo, a desaprender y a buscar nueva información, porque me di cuenta de que estaba equivocado. ¿Qué es ser rico? Ser rico no es una cuenta bancaria con dinero. Mucha gente tiene ese paradigma, que para ser rico tengo que tener mucho dinero. Y yo tuve una época en mi vida en que generé mucho dinero, y ese dinero se esfumó. O sea que realmente ser rico no es necesariamente el dinero. Hay algo más. Y quiero que hoy pienses, como planteaba la frase del comienzo, que es el tiempo. Ser rico para mí, y es mi opinión, es el tiempo que tienes disponible para vivir. Ahora, todos en promedio tenemos una expectativa de vida entre 80 y 85 años, algunos más, algunos menos, pero en promedio vamos a poner 85. Eso te da aproximadamente 30.000 días para vivir. A esos años que hoy tienes, los vas a multiplicar por 365. Y esa cifra se la vas a restar a 30.000. Esa cifra que te resulte va a ser el tiempo de vida promedio que tienes disponible. En este momento puede haberte dado, no sé, un 60%, tal vez un 50%, tal vez en mi caso un 55-60%. No importa. No importa qué te dé esa cifra, lo importante es qué va a pasar con ese tiempo de aquí en adelante. Quiero que pienses además en qué tan seguro estás con esos años que te quedan, con esos días que te quedan. ¿Qué tan seguro estás? Y vamos a hacer una cuenta para evaluar nuestro nivel de tranquilidad, ¿cierto? Quiero que pienses en cuánto dinero tienes ahorrado. En este momento en un CDT, en una cuenta a la vista, tal vez, en fin, no sé. Supongamos que tienes 10 millones de pesos y estás por encima del promedio de la población colombiana. Luego, quiero que registres o cuantifiques tus gastos mensuales. Este curso no es de finanzas personales puntuales, pero esto ayuda mucho a hacerse un panorama general de cómo estás. Tus gastos mensuales: alimentación, vestuario, arriendo, transporte, mantenimientos, qué sé yo, impuestos, te da 2 millones de pesos. Todas las cifras las vas a llevar a mes y la suma es tus gastos mensuales. Y vamos a involucrar el concepto de ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Es ese dinero o esos ingresos que percibes sin vender tu tiempo, sin intercambiar tu tiempo por dinero, ¿sí? Es decir, el empleo no puedes considerarlo como ingreso pasivo. El empleo es simplemente tu flujo de caja mensual. Si tú tienes cero, pues no importa, vamos a empezar a construir. Si tienes 500.000, tal vez, qué sé yo, tienes un pequeño local alquilado o un pequeño negocio que haces por las noches, tal vez una venta
o una tienda en Mercado Libre, qué sé yo. Y eso te genera 500.000 pesos al mes. Fantástico, son ingresos pasivos. O tienes 1.500.000, no sé, un apartamento en una zona, digamos, estrato 3, 4, o tienes un apartamento en una zona mejor o una bodega, qué sé yo, tienes 2 millones de pesos con ingresos pasivos. Está en rojo esa cifra, ¿por qué? Porque corresponde a gastos mensuales. Ahora, ¿cómo hacemos la operación? Quiero que cuando llegue el momento pauses el video y hagas la operación. Tus meses de riqueza financiera, monetaria, ojo, solamente eso, porque los otros aspectos los podemos evaluar luego, van a resultar de dividir tus ahorros por la diferencia entre gastos e ingresos pasivos. ¿Cómo así? En el primer caso, tú tienes 0 ingresos pasivos. Si dividimos 10 millones de pesos por tus gastos, te da 5, porque sería dividir 10 millones entre 2 millones, te da 5 meses. 5 meses podrías subsistir con 10 millones de pesos. Luego, vamos a hacer el ejercicio con los 500.000 pesos. Con los 500.000 pesos de ingresos pasivos, ya esos 5 meses se convierten en 7. O sea, 2 meses más vas a poder subsistir con esos 10 millones de pesos ahorrados. Si tienes unos ingresos pasivos de 1.500.000, el resultado va a ser 20, es decir, 20 meses. En ese punto ya puedes estar bien, o sea, tienes más de un año para construir nuevos ingresos activos o más ingresos pasivos. Pero aquí la magia ocurre cuando tus ingresos pasivos igualan tus gastos. En ese momento, la calculadora te da un error. O sea, se estalla. Eso tiende a infinito. ¿Por qué? Porque vas a poder vivir todos los meses que sean necesarios vivir, todos los meses que vivas, sin preocuparte por el dinero. Y en ese momento vas a destinar tu tiempo a lo que realmente te apasione. En ese punto, tú puedes decir que eres rico. Porque si te gusta pintar, vas a poder pintar. Si te gusta tocar el violín, vas a poder tocar el violín. Si te gusta sentarte a mirar los atardeceres y los amaneceres, lo puedes hacer. ¿Sí? No vas a necesitar destinar tu tiempo para cambiarlo por dinero. Ojo, no estoy diciendo que no tienes que trabajar. Eso es una elección personal. Tú puedes decidir trabajar, no sé, en una fundación, leyéndole cuentos a ancianos o asistiendo a un hospital con niños enfermos a quienes les vas a hacer monerías y hacerlos reír, qué sé yo. Estoy pensando en Patch Adams, no sé si conocen la historia, este médico norteamericano admirable que hacía eso. Y me parece una forma muy chévere de devolver a la sociedad todo aquello que hemos recibido. ¿Sí? Espero que te haya quedado claro. Ahora, ¿de qué nos sirve o para qué hago eso? Para que entiendas de una vez y para siempre que la riqueza no está atada al dinero. Pero el dinero hace parte de la riqueza, es decir, la parte financiera, lo que podemos medir, lo que podemos contar. Lo demás, es el valor tú se lo das y es personal. ¿Qué es el dinero? El dinero es todo bien o activo aceptado como medio de pago o intercambio. Durante la historia hemos utilizado muchas formas de dinero. La primera, espero, no sé si se acuerdan, que muchas veces en el colegio nos decían que los aborígenes hacían trueque. Y sí, es verdad, hace muchos años hacen trueque, pero hoy en día hay aplicaciones que puedes descargar en tu celular si quieres hacer trueque. Y puedes hacerlo, no hay ningún problema. Es una forma válida. Es decir, haces un intercambio. En algún momento de la historia de la humanidad, la sal era supremamente importante, supremamente valiosa por dos razones. Nos permitía conservar alimentos, ¿sí? Pregúntenle tal vez a su abuelito, a su papá, cómo conservaban la carne antiguamente. Y la bañaban literalmente en sal. Esto deshidrataba la carne, la convertía en una especie de cuero disecado y eso duraba meses.
al momento de necesitarlo, simplemente le agregabas agua otra vez y tenías carne disponible. Por eso era tan valiosa que a los soldados y a los siervos de ciertos emperadores en Roma, en Grecia, les pagaban con sal. De ahí viene el concepto salario, ¿sí? Y tú con la sal podías, intercambiándola, acceder a otros bienes. No sé, huevos, leche, pagar una noche en un hospedaje, qué sé yo. Luego, a medida que fuimos evolucionando como sociedad, empezamos a utilizar metales preciosos. ¿Por qué? Porque pues, eran valiosos en sí y tenían una gran ventaja, que no se descomponían si se mojaban como la sal. Si tú estabas de malas, te pagaban tu salario en sal, salías, te cogía el agua, un aguacero, y la sal se podía lavar, la perdías. Los metales preciosos no. Bueno, te los podían robar. ¿Sí? No sé si recuerdan o han escuchado esa frase, la bolsa o la vida. Es porque todo el mundo cargaba el oro en una bolsita. Luego empezamos a acuñar, inclusive los nobles, los emperadores, empezaron a generar un intercambio de otro tipo, y es que aceptaban tu oro y te daban un certificado de que el emperador tenía ese oro. Y eso fue ya la invención de la moneda, del cambio. ¿Qué quiere decir? Que tú no tenías el oro, pero tenías un valor que representaba el oro. ¿Sí? Y con ese valor podías intercambiar. ¿Por qué? Porque el emperador tiene mi dinero y él me está dando a mí un certificado de que lo tiene. Luego, esos valores o digamos, esas monedas, inclusive hubo una época en que tenían un agujero en el centro y las podías utilizar como modo de cuenta y te las podías colgar para mantenerla, digamos, a salvo, pero contigo. Y luego ya apareció el papel moneda, pero el papel moneda es solo parte de la historia, porque en este momento el dinero, en un gran porcentaje, yo diría que el 90%, es un valor digital. Realmente no hay una correspondencia entre oro en una reserva, oro guardado en un banco, oro en manos del Estado y el dinero que circula en las calles. De hecho, obviamente no es el tema, pero hay casos en los cuales un banquero, el dueño de un banco, recibe tu dinero y está en capacidad de prestar tu dinero. Es decir, cuando tú tienes una cuenta de ahorros, el banco puede prestar a un tercero hasta el 90% del dinero que tú tengas. Ejemplo, tú tienes 10 millones de pesos en el banco. El banco puede prestarle a un tercero hasta 9 millones. Obviamente los bancos tienen formas de cuidarse, pero normalmente de esa manera generan más dinero, generando deuda. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el dinero prestado en préstamo debe pagar el capital más los intereses. Y esos intereses son tiempo de vida de la persona que hizo el préstamo. ¿Sí? Es decir, cada vez que se crea dinero es porque alguien invirtió su tiempo. Es importantísimo ese concepto. En fin, ya vamos, eso sería entrar en terreno movedizo porque pues algunos no están bien, digamos, no se sienten a gusto con el tema bancario. Eso es, digamos, una forma de entender que el banco no tiene nada de malo. El banco no es malo en sí. El banco hace lo que hace. De nosotros depende tomar decisiones acertadas acerca de cómo vamos a utilizar los bancos. Y más adelante vamos a ver un poco de eso. Ahora, en este momento estamos atravesando una crisis, ¿cierto? Ahora, a lo largo de la historia, siempre la riqueza ha cambiado de dueños. Para no ir muy lejos, Estados Unidos no fue potencia mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Antes era una economía en desarrollo, tercermundista. México fue su potencia,
O sea, la potencia en América no fue Estados Unidos, fue México. México, obviamente, pues no tuvo una buena dirigencia, se pusieron de belicosos, atacaron a Estados Unidos, quisieron invadir Estados Unidos les devolvió la torta y se quedó con esos estados. Estado de Estados Unidos que tenga nombre en español es porque era de México, punto. California, San Francisco, en fin, todo eso, Los Ángeles, todo eso era México. Y en la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos quien surgió como potencia. Es decir, la riqueza a nivel país cambia de dueños. España, cuando éramos apenas una colonia, era el imperio más grande para la época. Después fue Inglaterra, después de la batalla de Trafalgar. Bueno, nos vamos a meter en un tema de historia que no es necesario. Lo que quiero que quede claro es que siempre, toda la historia de la humanidad, la riqueza ha ido y venido. La riqueza es como la energía. No se crea, no se destruye, solamente cambia de dueño. Y siempre en cada crisis surgen nuevos millonarios. Siempre. Ahora, la percepción que hoy tú tienes puede ser de crisis o de oportunidad. Lo que te quiero decir en este punto es que la crisis es parte natural del ser humano, parte natural de la historia de la humanidad. Siempre, siempre va a haber cambios. Algunos obedecen a dinámicas de mercado de sube y baja, o como un péndulo que va y viene. En fin, lo podríamos describir de muchas maneras, pero siempre va a haber. Y me gusta mucho esto porque pues muy poca gente, muy pocas personas hoy habrán vivido la pandemia de 1918. Pero hace poco me enteré de que mi abuela, quien la conoce, mi abuela Oliva, va a cumplir 104 años este año. Y en la pandemia de 1918, un hermano de mi abuela perdió la vida en esta pandemia. Muy poca gente que hay hoy viva puede decir lo mismo, pero mi abuela ya va para la segunda pandemia. Ojalá que no le toque la tercera. En 1929 tuvimos el famoso Martes Negro, las guerras mundiales. El lunes negro de 1987. Investíguenlo, yo no voy a profundizar en eso. Lasburbujas.com en el 2001. La gran recesión del 2008 y la pandemia del coronavirus. Siempre hay crisis, pero siempre hay oportunidad. Ejemplo, y esa historia la conocí hace poco. En la Segunda Guerra Mundial, un empresario tuvo la idea de desarrollar unas gasas especiales para tener en campos de batalla. No sé si han visto películas, no sé, Rescatando al Soldado Ryan, en donde un enfermero siempre ahí tenía a la mano la morfina y unos vendajes y unos apósitos, en fin. Esto fue una idea que tuvo una persona. Ahora, eso se convirtió en las famosas toallas higiénicas Kotex. Las enfermeras en campo de batalla se dieron cuenta de que podían utilizar esos apósitos, porque precisamente la situación de una guerra, la situación en un hospital de guerra es ya, o sea, no tienes tiempo de atender muchas veces tu propia higiene personal y vieron ahí la oportunidad de solucionarlo de manera temporal. Obviamente eso se convirtió en una empresa multimillonaria que hoy en día tienes posibilidad de comprar. El lunes negro del 87, pues algunas empresas en ese momento estaban apenas surgiendo, estoy hablando de Microsoft, estoy hablando de Apple, bueno, aunque Apple tal vez fue antes, pero en ese momento estaban apenas creciendo. Las burbujas.com del 2001 fue un momento en el que hubo una emoción enorme porque todo el mundo estaba viendo que había empresas que estaban creciendo a través de Internet y entonces había personas que, pues, no sé si malintencionadamente o no, o ingenuamente, invirtieron en compañías de papel que decían tener un negocio en Internet, pero realmente no tenían nada. Y esas acciones simplemente valían
peso. Entonces mucha gente perdió muchos ahorros invirtiendo en esa burbuja. ¿Por qué? Porque no tenían la información, porque no sabían evaluar una oportunidad. En ese momento muchos creyeron así a la ciega, pero no tenían ningún criterio. La recesión del 2008, la famosa burbuja inmobiliaria. Esto se dio porque en Estados Unidos se consideraba que los créditos hipotecarios eran imposibles de caerse, es decir, que nadie iba a dejar de pagar la cuota de su casa. Pero unos banqueros dijeron, bueno, ¿por qué tal si apoyamos un préstamo secundario en una hipoteca? Ni siquiera con el permiso del dueño. En fin, eso fue un despelote. Y cuando mucha gente no pudo pagar sus arriendos, todas las apuestas de ahí para atrás, todas las garantías de ahí para atrás se cayeron y muchísima gente perdió dinero. Pero algunos encontraron una oportunidad y se convirtieron en millonarios. Hoy en la cuarentena, empresas como Rappi está creciendo. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, aumentó su fortuna en 24 billones con B de dólares. Entonces, crisis depende de tu percepción y de dónde estés. La pregunta aquí es cómo vas a percibir la próxima crisis. No es si va a haber una crisis futura. No, la pregunta es cómo vas a percibir tú la próxima crisis. ¿Con qué mentalidad vas a entrar en el tiempo de la crisis que vendrá? En este espacio, obviamente, queremos que empieces a recibir información que te lleve a un lugar distinto. Y aquí está la clave. Gandhi, un hombre que literalmente cambió el mundo. Él es responsable de la independencia de la India. La India fue colonia británica durante muchos años. Y este hombre logró la independencia sin alzar un fusil. Tiene una filosofía de verdad encantadora. Muchos lo conocen, pero seguro poco lo han leído. Y él tiene esta frase que me encanta, dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Y cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Si usted se da cuenta, la vida es consecuencia directa de tus pensamientos, de nuestros pensamientos. La vida que hoy estamos viviendo, gústenos o no, es consecuencia directa de los pensamientos. Obviamente se han transformado hasta convertirse en tu vida. La invitación hoy es a que tengas esto presente. Y no estoy hablando de programación neurolingüística, no estoy diciendo que te pares al espejo y te digas, voy a pensar en grande. No. Quiero que seas consciente de que esto es una realidad. Tal vez puede tomar un año, 5 años, depende de ti. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir entre tu cambio de pensamiento y tu cambio de vida? Eso depende de ti. Ahora, vamos a analizar tipos de mentalidad. Ojo, no quiero emitir juicios. No quiero decir que una cosa es buena u otra es mala. Quiero que tú te evalúes y pienses qué tipo de mentalidad tienes. Y pienses si esa mentalidad que hoy tienes se va a convertir en la vida que quieres tener en unos años o si no. Vamos a empezar con la mentalidad que yo llamo tipo A. Son personas que realmente yo dudo que quien esté en este momento conectado a este seminario tenga esta mentalidad, pero si de pronto hay un residuo por ahí en tu cabeza, sácalo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Eso no sirve de nada, es una pregunta inútil, que lo único que te va a producir es culpa. El gobierno debería ayudarme. Son personas necesitadas. Esperemos a ver qué pasa. Esperar. Esperar es sinónimo de hundirse.
El tío rico me va a sacar de esta. O el primo que es político, que cuando se suba a concejal ese, uy, no, es que ese man nos arregla la vida. O no, cuando sea alcalde, él nos cuadra a todos. La culpa de mi situación es de otros. Tengo que ver el partido, la serie, bueno, se me fue una M ahí, me disculpan. Tengo que ver el partido, la serie, y suspenden lo que sea por ir a ver la serie. Parece que el televisor fuera más importante. Son seguidores en redes. Ojo, no tiene nada de malo, nada de eso tiene nada de malo. Solo que si tú quieres un cambio de vida, probablemente tengas que cambiar tu mentalidad. Vamos a la mentalidad tipo B. Necesito un título. Necesito ser profesional, especialista o magíster. Si no tengo un título, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Necesito un trabajo estable, ¿sí? Donde me paguen mucho, trabaje poco, tenga vacaciones y muchas primas. Necesito comprar y casi siempre pasivos. Para eso tengo el crédito. No saben usar el crédito. Si lo tengo, me van a ver mejor. Se preocupan por la apariencia. Conozco personas íntimamente que tienen este tipo de mentalidad. Tengo que cambiar de carro cada año, porque si no, pues imagínense, es que es mi imagen. Tengo que cuidar mi imagen. ¿Qué dirán? Cuidado con esta mentalidad. Cuidado con vivir en una casa o en un lugar que supere el 40% o el 60% de tus ingresos. Pilas. Eso es mejor dicho, eso es una carrera al hoyo negro, al agujero negro. Esas son personas que siempre están preparándose para obedecer. Si recuerdan la sesión anterior, hablábamos de la era industrial. Obediencia, puntualidad y tareas repetitivas. En general, los empleos funcionan así. No quiere decir que sea malo, no, no. Quiero decir que ese no puede ser tu destino, ese no puede ser tu punto final, no puede ser tu punto de llegada. Debe ser parte del proceso. Y luego vamos a ver la mentalidad tipo C. Bueno, aquí tuve un error. Este personaje, yo creo que si uno se lo encuentra en una universidad, pensará que es un profesor común y corriente, o si lo encuentra en un banco, que es el vigilante, qué sé yo. Este señor es Dietrich Mateschitz. Es el creador del mercado de bebidas energéticas. Ojo, no es el creador de Red Bull. Bueno, sí es el creador de Red Bull, pero no solo creó Red Bull. Creó todo el mercado mundial de bebidas energéticas. Antes de Red Bull no existía el mercado de bebidas energéticas. Él lo creó. Fue el creador de una categoría nueva de productos. Fue el creador de un estilo de consumo nuevo. Fue el creador de una serie de seguidores nuevos. Hoy, ese señor, la verdad, puede hacer lo que quiera. Y me llamó mucho la atención porque una vez lo vi en una conferencia y llegó de bermudas y tenis, de bermudas y, ¿cómo se llamaban estas chanclas? Crocs. Está en un nivel en donde ya hace lo que le importa, lo que quiere y no le importa. La mentalidad tipo C, perdónenme por favor ahí la B, la mentalidad tipo C está siempre pensando en hacer inversiones rentables, en buscar ingresos pasivos constantes, una fuente de ingresos pasivos que le genere dinero constante. Lo puedes hacer con propiedad raíz, con acciones, en fin, hay muchas formas. Creo o compro activos que generen dinero. Está pensando en crear algo que le genere dinero. Elige educación. En la mentalidad anterior estamos pensando es en formación o en educación formal, en una universidad que me forme en algo. Es decir, que otro tome la decisión de qué necesito yo aprender. Pues, a ver, me parece un poco tonto. La mentalidad tipo C elige la educación que eleva el coeficiente intelectual financiero. Usted hoy, recibiendo esta información, está aumentando su coeficiente intelectual y por eso usted merece un reconocimiento. Una persona con mentalidad tipo C usa el crédito solo para comprar activos.
porque sabe que el dinero que le generan los activos le van a pagar el pasivo. Y una vez que se libre el activo, va a ser dueño de los ingresos. Construye su propia imagen. No trabaja para que otros digan, ay, tan teso que es. No, es que es supremamente admirable. No es que es un ejemplo a seguir. No, 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 no. Estas personas están concentradas en construir su propia imagen y se divierten con lo que les apasiona. Este señor le apasiona la Fórmula 1. Pues se compró un equipo de Fórmula 1 y ha sido campeón del mundo con ese equipo. Se divierte con ello. No, no, no lo compró por negocio. No lo compró por aparentar. Se divierte. Está bien. Ahora, no quiero que piense que la única forma de ser exitoso es comprarse un equipo de Fórmula 1. No, no, no. Usted puede ser exitoso viviendo en una zona rural, cultivando sus propios alimentos, construyendo una casa autosuficiente con paneles solares, o viviendo de viaje, o comprarse un yate y recorrer el mundo. No sé, usted verá. Cada quien tiene su concepto de éxito. Importantísimo. La gente rica, la de mentalidad tipo C, deja que el dinero trabaje para ellos. Los pobres trabajan por dinero. Ojo, la mentalidad de los pobres hace que trabajen por dinero. No importa cuánto se gane al mes. El gerente de una multinacional que solo tiene una fuente de ingresos, que es su empleo, se puede ganar 30, 40, 50, hasta 60 millones de pesos, no sé. Pero en el momento en que esa fuente se caiga, por alguna razón, esa persona va a pasar dificultades. Ojo, no es la cantidad de dinero, es la mentalidad. Y vamos a analizar 4 obstáculos mentales que cualquiera de nosotros tiene que saltar, tiene que superar para poder llegar a convertirse en una persona con la mentalidad adecuada para construir negocios en la era actual. Ojo, apenas estamos hablando de mentalidad sin hablar de negocios. Todavía no hemos llegado a esa parte. Las creencias limitantes. Pilas con eso, pilas con eso. Y aquí la familia, los amigos, el colegio, la universidad en muchos casos nos ha puesto información que no es muy saludable. Ejemplo, no, es que somos un país tercermundista. Aquí no hay industria. No, aquí no. Y recuerdo mucho la experiencia que tuve haciendo entrevistas de admisión para la universidad donde trabajé, y entrevisté a un chico de tal vez 16, 17 años, que le pregunté qué quería hacer en 5 años o cómo se veía en 5 años, y me dijo, yo quiero tener la primera fábrica de helicópteros de Colombia. Yo dije, wow, qué mentalidad. Pero mi compañero, otro profesor, le dijo, ay, ¿para qué? ¿Aquí acaso hay industria aeronáutica? Deje de ser bobo. En ese momento yo tuve que suspender la reunión, me enojé con mi compañero profesor y le dije que respetara. El sueño de ese pelado es el sueño de ese pelado, y nosotros como docentes teníamos la obligación de apoyar ese sueño. Si él en su camino decide dejarlo, está bien, pero nosotros no somos nadie para decir que no. Entonces, pilas con esas creencias. Si naciste pa' matera, no sales del balcón. Consígase un buen puesto y manéjese bien para que no lo echen y se jubile. Hoy en día la situación del empleo está compleja. De hecho, hace poco leía en El Espectador un artículo en el cual una persona con títulos, o sea, no estamos hablando de un pelele, vive en estrato 6 en Bogotá, está pasando dificultades porque ya no tiene su empleo. Pilas con eso. Vivir por inercia, estar en zona de confort siempre. Ese tipo de mentalidad te va a dejar siempre en el mismo lugar. Ejemplo, no, yo estoy bien. No, 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 es que yo estoy bien, yo gano bien. Ok,
Muchas de las personas que me dijeron en algún momento yo vivo bien, hoy, por la situación que estamos viviendo, están viviendo mal. O sea, ya no están tan bien. La zona de confort es tal vez la zona más peligrosa para vivir. Y recuerdo mucho la historia de un cocinero, pues me contó un cocinero y me contaba que las ranas, cuando van a hacer las famosas ancas de rana, ponen las ranas en agua fría, en una olla al fuego, y prenden el fuego. Las ranas no alcanzan a sentir los cambios de temperatura y se sienten confortables ahí en el agüita, chévere. Cuando sienten que está demasiado caliente, intentan salirse, pero ya sus músculos no responden. ¿Por qué? Porque se cocinaron y mueren. ¿Qué quiero que pienses? Cuando estamos en zona de confort, nuestros músculos, nuestro cerebro se cocina, se muere. Malos hábitos financieros. Como veíamos en las mentalidades, si tú utilizas el crédito para comprar pasivos, estás clavándote un cuchillo, estás haciendo harakiri financiero. El crédito solo debe ser utilizado para comprar activos. Conozco personas que nunca tienen tiempo, nunca tienen dinero, pero tienen un televisor así enorme de 50 pulgadas en la sala de su casa y lo están pagando a crédito. O sacan un carro a crédito, o compran un apartamento a crédito y lujoso. O sea, no estamos hablando de cosas modestas o pensando en convertirlo en activos, estamos hablando de pasivos. Mucho cuidado con no porcentualizar sus ingresos para destinar una parte al ahorro, una parte a los gastos, una parte a la diversión, un fondo de emergencias, etcétera, etcétera, etcétera. En otra sesión vamos a ver un poco eso. Pobre en educación financiera. Pobre es una situación mental. La pobreza es una condición mental. Cuando usted empieza a educarse financieramente, su vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque usted empieza a desarrollar una mentalidad nueva. Y una mentalidad nueva lo va a llevar a nuevos hábitos, a nuevas acciones, a nuevos hábitos. ¿Sí? Es decir, a una nueva vida. Ojalá yo hubiera recibido un seminario como este hace 20 años. No, yo cuando me vi en serios problemas financieros, busqué ayuda, busqué personas que tuvieran éxito de alguna manera, pues lo que para mí era éxito en ese momento, y me recomendaron simplemente fórmate, mira este seminario, mira este señor está haciendo este curso, y pagaba, yo llegué a pagar por esa información, y esa información me literalmente cambió mi vida financiera, y hoy me permite tener un poco más de tiempo, tener un poco más de tranquilidad. No estoy en ese digamos, en ese infinito de ingresos pasivos. No, todavía me falta, pero ya tengo la mentalidad. Y la invitación es a que empecemos juntos a desarrollarla. Muy bien. Hoy, para terminar, ya casi terminando, quiero que mires 5 etapas que no son una camisa de fuerza, no son una sentencia, son solamente posibles escalones hacia la tranquilidad financiera, hacia la libertad financiera. No sé en qué lugar estés, no pretendo juzgar, solo evalúate y mira en qué lugar estás. Si estás en cualquiera, la buena noticia es que puedes pasar al que sigue. Siempre se puede pasar al que sigue. El primero es la supervivencia. Cuando tienes una sola fuente de ingresos y gastas más de lo que ganas, estás afectado a nivel psicológico, porque es insostenible. Es insostenible. Eso jamás te va a llevar. Y hay personas que lamentablemente, fruto de esto, terminan en una institución psiquiátrica. Yo viví el caso de una compañera de la universidad, pero no viene al caso contar su historia. El segundo es la estabilidad, cuando tienes una sola fuente de ingresos, pero tienes un colchón financiero de 3 a 6 meses.
estás estable emocionalmente, hay un poco de riesgo, pero puedes hacer ajustes. El nivel 3 es el de seguridad, cuando tienes activos que producen dinero, pero aún dependes del empleo. Es decir, tienes una libertad parcial. Hay felicidad, estás tranquilo, pero aún hay riesgo. Ojo, felicidad, recuerden, está asociada en hacer lo que te gusta, ¿sí? Conozco una persona que ya está en el nivel 3 y empezó a pintar. Siempre había querido pintar, pero nunca había podido pintar porque como no tenía tiempo. Hoy está teniendo un poco más de tiempo y está pintando. De eso se trata la felicidad. 4, la libertad. Cuando los activos pagan tu nivel de vida. No es necesario un empleo o cambiémoslo, no es necesario que cambies tu tiempo por dinero. Y tienes tiempo libre y abundancia financiera, de relaciones, de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último está la quinta y más deseada, es cuando tienes ingresos pasivos al 500% de tus gastos. Es decir, que con tus ingresos pasivos puedes pagar 5 veces tus gastos mensuales. En ese momento, no solamente eres dueño de tu tiempo, sino que puedes dedicarte 100% a lo que te hace feliz y además puedes ayudar a otros. En ese punto, cuando tú llegues a ese punto, vas a poder devolverle con creces. O sea, estoy hablando desde compartir con creces tu vida, tu tiempo, tus emociones y tu dinero con otras personas. Algunos ejemplos. Henry Ford, independiente de su postura personal acerca del personaje, este señor nos enseñó unas cosas muy, muy interesantes. Primero, conocimiento a fondo. Este señor fue relojero, empezó a trabajar como relojero, desbarataba y volvía a armar relojes y se hizo famoso por eso. Luego se especializó en aquello que quiso especializarse, desarrolló un sentido de trabajo en equipo enorme. Él conformaba equipos de trabajo, él no sabía armar un motor, de hecho él no sabía cómo fundir o producir un motor V8 a partir de un solo molde, pero consiguió quién. Y siempre promulgaba la excelencia. Thomas Alva Edison, todo el mundo lo conoce porque fue el inventor de la bombilla y eso es falso. Él no inventó la bombilla, él perfeccionó la bombilla y la hizo viable económicamente. Y además, ojo, clave, construyó la red eléctrica de Estados Unidos. Su verdadera fuente de riqueza fue la red eléctrica de Estados Unidos, porque vendía la bombilla, pero creó el consumo. ¿Se acuerdan de la clase pasada en la era industrial? Producción y consumo. Si controlo ambos, me hago rico. Es inevitable. Conocimiento a fondo, especialización, trabajo en equipo y excelencia. Casual, para nada. Y por último, ya para terminar, para dar por cerrada esta sesión del día de hoy, les quiero dejar esta película. Véanla. Creo que está en Netflix, creo que está tal vez en algún streaming. Se llama The Big Short y es la historia real de 4 personas que con la crisis del 2008, la burbuja inmobiliaria del 2008, se convirtieron en personas millonarias. Ojo, la clave aquí es el olfato. Olfato. Personas que olieron, percibieron que algo estaba ahí desajustadito, que algo estaba flojo, que algo se iba a caer. ¿Cómo se dieron cuenta? Primero, conocimiento. Segundo, información. Tercero, acción. Cuando vieron que algo pasaba, tomaron acción para investigar a fondo. Fueron al fondo del asunto, descubrieron que se venía la crisis inmobiliaria del 2008, tomaron acciones, compraron unas cosas que después les explicaré y se hicieron absolutamente ricos cuando todo estalló. Tarea, vean esta película. Para mí ha sido un placer. Espero que hayan disfrutado de esta sesión tanto como yo.
y los dejo hasta la próxima sesión. Recuerden, mañana nuestra sesión donde vamos a tocar un tema importantísimo que es la economía colaborativa. Eso es clave en la economía actual, eso es clave en los negocios que hoy están facturando grandes cantidades de dinero. Ejemplo, Rappi, ejemplo Amazon, ejemplo Uber, ejemplo, etcétera. Todas esas empresas que utilizan ese modelo de economía colaborativa. Así es que no se pierdan el vínculo de la sesión del día de mañana. Recuerden, a las 8 de la mañana recibirá un mensaje con el acceso al video y tiene todo el día para sentarse, disfrutar un café, un buen lugar, la tranquilidad, tomando nota para construir un futuro distinto. Hasta entonces. Muchísimas gracias al orador del día de hoy, a Continental por hacer posible esta difusión de información y a todos ustedes por conectarse con la educación que cambiará de manera radical la forma de hacer negocios. Recuerda que mañana te vamos a compartir el enlace de la siguiente sesión, que estará habilitado desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, 12 de la noche. Recuerda tener a la mano dónde tomar nota para resolver todas tus preguntas al final del seminario. Y lo más importante, recuerda siempre cumplirte a ti mismo y en todo momento. Hasta pronto.